voy a enseñar algunos componentes eléctricos que se utilizan en cuadros eléctricos de automatización. Otro tipo de protecciones eléctricas podría ser el relé térmico, ¿vale? El relé térmico es un dispositivo que sirve para proteger el consumo, para proteger a los motores, ¿ok? Son unos elementos eléctricos que van acoplados en la mayoría de las ocasiones a los contactores, que ahora entraremos en detalle, ¿vale? Los relés térmicos solamente disparan por sobreintensidad, disponen de un potenciómetro para ajustar la intensidad que consume el motor y a partir de la cual el relé térmico saltaría. Tiene función de test, tiene la posibilidad de configurar un reset manual o reset automático cuando el relé térmico ha saltado y unos contactos auxiliares abierto y cerrado para poder realizar la maniobra. También valdría la pena comentar que es un elemento que está un poquito en desuso, ¿vale? Hoy en día lo que se viene utilizando sería el guardamotor, ¿vale? El guardamotor es un dispositivo también pensado para la protección térmica y también de cortocircuito para un motor. Dispone igualmente que un relé térmico de un potenciómetro para ajustar la intensidad de disparo. En este caso dispone también de un botón de test para comprobar el correcto funcionamiento del guardamotor y se le pueden acoplar, como veis en este caso, se le puede acoplar un contacto auxiliar abierto y otro cerrado para poder realizar la maniobra. Se pueden insertar en este tipo de modelos, se puede insertar tanto en la parte superior como lateralmente, como tenemos en este otro, ¿vale? Esto sería el doble contacto abierto-cerrado, acoplado lateralmente y en la parte superior. Para acabar, vamos a recordar algunas cosas sobre las protecciones eléctricas que hemos visto anteriormente y añadiremos los conceptos de relé de termiscencias y de Clixon. Como hemos visto, los relés térmicos solamente protegerán nuestros motores cuando exista una sobrecorriente en la línea de alimentación del motor. En caso de cortocircuito, el relé térmico no dispara. También tenemos que recordar que normalmente los relés térmicos irán siempre acoplados con sus 3 terminales de potencia a un contactor. Recordemos que tienen contactos auxiliares para facilitar la maniobra de funcionamiento del motor. La intensidad de salto se regula con un potenciómetro que dispone el relé térmico y que se pueden configurar para que se reseteen de forma manual o automática. La ensamblaje de un relé térmico la podemos comprobar en esta imagen. En cambio, los guardamotores no solamente nos protegerán al motor por sobretemperatura, es decir, por sobrecorriente que aparezca en la línea de alimentación, sino también dispone de disparo magnético, que será el disparo que actúe frente a un cortocircuito, protegiéndonos de esta forma el motor de 2 fallos eléctricos, sobre temperatura o sobrecorriente y por cortocircuito. Normalmente los contactos auxiliares asociados al guardamotor suelen ser un accesorio que se pueden acoplar o bien lateralmente o bien en la parte superior. La intensidad también se ajusta con un potenciómetro y en caso de disparo se debe rearmar de forma manual. El símbolo de fuerza del guardamotor coincide con el del magnetotérmico. Por tanto, nos tenemos que fijar bien para saberlos distinguir. Los guardamotores siempre serán de 3 polos y siempre debe existir una protección o bien guardamotor o bien relé térmico en la línea de alimentación de fuerza del motor. Con eso, pues nos ayudará a diferenciar si se trata de un magnetotérmico o si se trata de un disyuntor, junto también con la intensidad de regulación que debe venir
anotada al lado del símbolo del guardamotor. Los contactos auxiliares se representan de la misma forma que los contactos auxiliares de un contactor o de cualquier pulsador. En esta imagen lo que podemos observar son las dos diferencias de cableado que puede existir según utilicemos o bien un relé térmico o bien un guardamotor. En el cableado de fuerza, ¿vale?, que alimenta el motor trifásico. Fijaos en esta composición que tenemos aquí, cuando estamos utilizando el relé térmico, necesitaremos en la parte superior de un magnetotérmico que nos proteja frente a cortocircuito. En cambio, cuando estamos utilizando un guardamotor, solamente necesitaremos el guardamotor y el contactor, puesto que el guardamotor ya nos protege frente a frente a cortocircuito y frente a sobreintensidad. Bien, por último, comentar que existe además otro tipo de protección eléctrica para motores específica que se llama relé de termistancias o termistancias. El relé de termistancias es un dispositivo que puede ir o bien en formato guía DIN o bien incrustado en la caja de conexiones del motor. Es un dispositivo que lleva una sonda térmica, esa sonda conectada, ¿vale?, a los terminales de ese dispositivo, y esa sonda térmica va acoplada, va en contacto físico dentro de los bobinados del motor, con lo cual es una protección mucho más fiable, mucho más verídica, ¿vale?, puesto que está en contacto físico la sonda con los bobinados y es más, digamos, como más fiable. El tipo de sonda térmica se trata de un termistor PTC, es decir, de una resistencia variable con la temperatura positivo. Es decir, que cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Eso es lo que quiere decir PTC. Las conexiones típicas que puede tener este relé de termistancia sería línea de alimentación, unos contactos de bloqueo y un contacto conmutado. El contacto conmutado en posición normal hace continuidad el 11 con en posición de funcionamiento normal sería continuidad el 11 con el 14, dando tensión a la bobina de marcha del motor, y en caso de sobretemperatura o que no haya tensión entre L y N, entonces el contacto conmuta y está en la posición 12, dando, digamos, la posición de fallo. B1, B2, que es el bloqueo, es el reset, ¿vale? Si lo tenemos puenteado, el rearme es automático. Cuando vuelve la temperatura, pues se rearma automáticamente. El dispositivo pasaría directamente al 14. Y si si no quiero tener un rearme automático, pues tendría que poner un pulsador o otro dispositivo para que el rearme sea manual, ¿vale? Que cuando vuelva la temperatura a estabilizarse a la temperatura normal de funcionamiento, pues para que no conmute automáticamente tendría que poner aquí pues un pulsador. Vale. Y ya para acabar, quizás el elemento de protección de los motores más básico sería un Clixon, ¿vale? Un Clixon no es nada más ni menos que lo que estáis viendo aquí, es un dispositivo que tiene dos contactos, ¿vale? A modo de interruptor, es una lámina bimetálica que lo que hace es que se deforma con la temperatura. Este dispositivo está en contacto con el chasis del motor, con el cuerpo del motor, de tal forma que conforme se va calentando el motor, pues la lámina se va doblando hasta que llega un momento en el que no hay continuidad entre el terminal de entrada y el de salida. De esa forma se cortaría la alimentación del motor, ¿vale? Es una protección bastante sencilla, es la que lleva, por ejemplo, los motores que van dentro de las neveras o los pequeños congeladores,
¿vale? En lo que sería el compresor, pues ahí suelen ir este tipo de protección térmica, ¿vale? A modo de curiosidad, bueno, pues en el caso de que nos salte el Clixon, tendríamos que esperar a que el Clixon vuelva a su posición inicial para poder volver a comprobar si el motor funciona correctamente, ¿vale? No vaya a ser que sea el Clixon lo que nos está cortando la alimentación que va directa al motor. Bueno, y con eso acabaríamos este capítulo sobre protecciones eléctricas para motores.